Ayer habíamos presentado imágenes primiciales tomadas desde un dron sobre el lugar donde Víctor Quispe Cruz terminó muerto. Un muerto que hoy día ha sido despedido en medio de muchísima rabia, el llanto de la viuda allí en su comunidad, caso que está abierto y en investigación. Ayer habíamos presentado, sin ser expertos, utilizando imágenes del dron y exhibiendo algún material de la pericia forense sobre este joven de apellido Cruz muerto en las confrontaciones. Habíamos manifestado de alguna manera que no tenía coherencia el que el hombre tenga un chorro de sangre hacia un lado cuando las fuerzas del orden estaban en otro lado, además de la utilización del calibre 22 en esta lesión. Le hemos pedido a Sergio Castro nos haga una evaluación, él es militar de profesión, justamente de este escenario. A ver, capitán, antes que nada, un verdadero gusto que esté una vez más con Postdata. Cuéntenos, ¿hay coherencia? Dice en la ciencia forense que el cuerpo habla, ¿no? Es decir, este cuerpo tiene directa correlación, como ha sido hallado las lesiones, la pericia forense con lo que se menciona. Bueno, querido Juan Carlos, y a través tuyo un saludo afecto a todos los que están viendo tu prestigioso canal. Para mí es un honor, como siempre, estar en Postdata. Con relación al caso ocurrido, ¿no?, que todo el mundo viene hablando de la persona fallecida en la localidad en el sector de los desbloqueos, denominados desbloqueos humanitarios, existen muchas cosas que tienen que ser producto de análisis, ¿no? Y hay que mirar el análisis del cuerpo desde dos perspectivas. Uno, lo que es el análisis propiamente dicho de las ciencias forenses, aplicando el tema de la autopsia y toda la parte científica que correlaciona, y la parte científica con relación al aspecto balístico, tanto en balística exterior como en balística de efectos que se puede determinar en ese cadáver que tú acabas de mencionar. ¿Qué le diría en primera instancia? Acá no estamos hablando de subjetividades, ¿verdad? No estamos hablando de darle la razón a unos en desmedro de otros. ¿Qué le podríamos decir en este momento a la opinión pública? Usted como experto, tomando distancia del conflicto en sí mismo, de las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo con este impacto de calibre 22. Para empezar, es un calibre que creo no usan las Fuerzas Armadas ni la policía, ¿verdad? Ya, perfectamente. Primero hablaremos del punto de vista de la balística, ¿no?, que es la parte en la que tú empiezas. Hay que determinar y hay que ver a qué distancia se encuentra la persona fallecida, en la posición que se encuentra fallecida, y a qué distancia se encontraban los miembros de la fuerza pública, lo más cercano que pudo haberse acercado a esa persona. Se indica que la posible arma de la muerte es un calibre 22. En realidad está mal dicho un calibre 22, es un punto 22 lo que se manifiesta, o el término correcto que se manifiesta, punto 22 LR o Large Rifle, que es el arma correcta o el tipo de calibre en realidad correcto que se emplea. Pero este tipo de calibre puede tener dos maneras en las cuales se emplea: uno, por pistola, o dos, por fusil. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, no? El largo del cañón y las estrías que tienen, ¿no?, para poder determinar la fuerza o el impacto. Si la muerte ha sido realizada con un calibre 22 con una pistola, quiere decir que porque el cañón es muy corto y que las estrías son mucho menores, la distancia entre estría a estría es mucho mayor y el torque no es tan abrupto. Entonces el proyectil sale con una velocidad entre 250 a 300 metros por segundo. Esa es la velocidad de un proyectil calibre 22 producto de una pistola. Si el hecho fue suscitado con un rifle de un calibre 22, la distancia es mucho mayor que de una pistola. Las estrías son mayores. Generalmente una pistola tiene entre 3 y 4 estrías y el rifle tiene hasta 6 estrías. Como tiene más estrías, la distancia entre estría y estrías es mucho más pequeña
y el torque, que es el movimiento interno que hace girar el proyectil dentro para hacer como un giro que hace, es más abrupto, entonces tiene mayor torque, lo que le da mayor velocidad, mayor precisión, mayor estabilidad, a diferencia de una pistola, ¿no? Entonces, cuando una persona dispara con un fusil, la velocidad que puede alcanzar un proyectil de .22 con fusil llega a ser entre 350 a 400 metros por segundo, es decir, que va mucho más rápido que si se hubiera disparado por una pistola, el mismo proyectil, mismo cartucho de la misma empresa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué afecta esto de la velocidad? La velocidad afecta en la capacidad de destrucción que puede tener contra la persona o contra el objeto que se dispara. Es lo mismo que te hago la analogía, si yo te doy un golpe y un puñete suavito, no te voy a hacer el mismo daño que te dé el mismo puñete a toda velocidad y con mayor fuerza, porque la velocidad otorga fuerza, ¿no? Es cuestión de física, no solamente aquí en el análisis, ¿no? Entonces, tendríamos que determinar, ahora, ¿hasta qué distancia un arma de 350, pongámosle 400 metros por segundo, puede causar daño? ¿Y cuál es la velocidad y comparación que tiene con una 9 milímetros? Una 9 milímetros tiene una velocidad entre 380 y 480 aproximadamente, o sea, una 9 milímetros está a la misma velocidad que lo que llegaría a ser una .22 disparada por fusil, ¿no? Entonces estamos hablando como si él hubiera tenido una pistola 9 milímetros en el momento, en la capacidad de destrucción que tiene. Y eso que la 9 milímetros tiene, para que entiendan las personas, la vaina de 9 milímetros es mucho más grande que la de .22. En una .22 entran entre 1 a 2 gramos de pólvora. En una milímetros entran entre 4 a 5 gramos de pólvora, entonces es como el doble del grosor del arma, ¿no? Perdón, de los cartuchos. Entonces, cuando una persona, para que una 9 milímetros, y aquí me retrotraigo al caso de lo que hablamos anteriormente con lo que pasó en Cochabamba, en el tema del desbloqueo de Cotapaxi, ¿será que podía haber matado con rebote, no rebote y demás? ¿Qué dice la balística a esa velocidad? Que prácticamente a esa velocidad el arma se considera letal entre una distancia no más de 18 metros, ¿no? Exagerando 20 metros. Entonces, si el arma ha sido disparada a más de 20 metros, por eso es importante ver dónde estaba la fuerza pública, dónde aparece el muerto y qué distancia había entre ambos puntos, punto A y punto B. Si la distancia era superior a los 20 metros, es prácticamente imposible que la fuerza pública o el punto B haya matado al punto A. Es imposible por las distancias, por la balística. De que ha podido lastimar, entrar, generar algún daño, sí podía haber sido. Entonces habría que determinar, a mayor distancia el daño es mucho menor, ¿no? Entonces habría que determinar, primer aspecto, las distancias que había entre el punto A y el punto B. Punto A el muerto, punto B los supuestos personas que disparan. Segundo aspecto, habría que ver en el cuerpo. Ahora alguien me dirá, ¿y cómo puedo saber si ha sido disparado por rifle o por fusil? Es una pregunta muy importante. Hay dos maneras de ver. Primero, si la persona tiene alrededor de la herida, porque habla de una herida en la columna cervical, es decir, por el lado del cuello, si tiene la persona alrededor unos puntitos que en balística se llaman tatuaje, quiere decir que el arma ha sido disparada a corta distancia, ¿no? O ha sido disparada a quemarropa o a bocajarro, dependiendo qué tan intensos y la marca que tenga en relación a eso. Entonces, esa distancia, una bocajarro es contacto cañón con la piel. Corta distancia es hasta 2 centímetros, ¿no? Perdón, claro, corta distancia es quemarropa, perdón, es hasta 2 centímetros. Quemarropa es 2 centímetros y entre 2 a 1 metro aproximadamente llega a ser corta distancia, ¿no? Entonces, la persona que ha disparado tiene que estar cerca de la persona. Si tiene marcas de tatuaje, anillo de enjugamiento, anillo de fish y todas esas marcas balísticas producto de la pólvora quemada dentro del proyectil y del impacto del cañón, ¿no? Entonces habría que determinar eso. Si tiene esas heridas, prácticamente se puede determinar que esa muerte, producto de las características, ha sido realizada con una pistola y no con un rifle o como están manifestando las personas. Ahora, capitán, le pido un favorcito. Por ejemplo, acá a usted estoy mostrándole un bolígrafo. Se entiende que la pólvora estaría acá y esta es la parte que sale justamente del proyectil. Pero este proyectil, aparte del torque, se desgasta con el aire en la distancia y el momento del impacto se deforma.
Ayer había un comunario que mostraba un proyectil así, como lo estoy mostrando en mi mano, como si el proyectil no sufriera ninguna distorsión al momento que se le dispara. Esto es imposible en términos de física, ¿verdad? No, donde se deforma el proyectil no es con el aire, no es la resistencia al aire. La resistencia al aire prácticamente es lo que evita que el proyectil salga a 400 metros por segundo y siga volando eternamente. Es uno, la gravedad, y dos, la resistencia al aire. Pero el momento en el que choca con un cuerpo, choca con algún objeto y penetra, lo que hace el proyectil es deformarse, se aplasta, se achata, ¿no? Entonces es imposible que haya un proyectil que ha entrado o ha chocado con algún cuerpo que no esté deformado, a menos de que haya chocado contra un gel balístico, que el gel balístico va a evitar que el proyectil se descomponga, se aplaste, ¿no? Que creo que el cuerpo humano no es una masa de gel balístico. El cuerpo humano, lo más similar a la piel humana es la piel del chancho. Si alguien ha agarrado la piel del chancho y quiere coser la piel humana, es la misma densidad, la misma dureza que tiene la piel humana, ¿no? Entonces, aunque no parezca posible, pero somos muy parecidos. Los que alguna vez han practicado autopsias, han hecho tanatopraxia, los que trabajan en funerarias y han tenido que costurar un cuerpo, saben que es muy dura la piel humana, ¿no? Entonces, no es posible de que el proyectil se quede intacto, tendría que haberse achatado. Por eso, cuando agarran y encuentran el proyectil dentro de la persona, lo que hace el médico forense es entregarlos a las autoridades balísticas para que ellos traten de armar el proyectil balísticamente y tratar de determinar cuántas estrías tenía el proyectil, ¿no? Cabe recalcar que el proyectil de .22, que es lo que tú dices que sale, es plomo. Y el plomo es más fácil de deformar, a diferencia de una 9 milímetros que es plomo pero está recubierta con cobre. Entonces el proyectil de 9 milímetros es plomo adentro pero está cubierto con cobre. En cambio, un proyectil de calibre 22 es netamente plomo. ¿Por qué hacen de solamente plomo? Porque las armas de calibre 22 no son consideradas armas de guerra, armas de combate, armas de disuasión, son consideradas armas de uso rudimentario para caza y pesca de animales pequeños. Entonces hacen de plomo para que incluso a mayor... Mira, una pistola 9 milímetros a más de 18 metros ya es inofensiva, no mata, no es letal, no es considerada letal. Y eso que la cubierta de la 9 milímetros es cobre, lo hace más duro, más resistente. Y la cubierta el .22 no tiene cubierta de cobre, es plomo neto, ¿no? Entonces es más fácil de descomponer, como tú dices, de deformar. Quiero hacerle escuchar esto. Para que nos digan mentirosos, para que nos digan... Ahora esto es verídico, real, y que se mientan. El vocero presidencial que nos dice que es mentira, que no hay baja, que no tienen armas letales. Hermanos, nos han dado con proyectiles, ahí está la evidencia. Ahí está, debe tener la autopsia el hermano. Si hemos sido nosotros quienes nos hemos auxiliado entre nosotros. Y cómo había de intimidación por arriba, por aire, con su avioneta, hermanos, nos han intimidado, ¿verdad, hermanos? No ha sido solo por tiempo. La voy a dejar ahí porque de verdad... Mira, Juan Carlos, en este detalle es muy fácil de determinar si la persona está mintiendo o han agarrado un proyectil, un cartucho, le han sacado el proyectil y están mostrando eso como si hubiera hecho, que pueden haberlo hecho. Pongámosle que ha habido una excepción en el caso y daremos el beneficio de la duda de la persona que está hablando, dándole el beneficio de la duda. ¿Qué se tendría que hacer? Determinar en un microscopio, es muy fácil la determinación de eso, peor que el proyectil está intacto, ver cuántas estrías tiene, cuál es la distancia entre estrías y cuál es el tipo de torque, porque si ese proyectil ha sido disparado va a tener sí o sí esas características, las estrías, el torque y la distancia entre estrías. Entonces, si tiene 6 estrías, esa arma ha sido disparada por un fusil. Si tiene 4 estrías, ha sido disparada por una pistola. Pero si no tiene ninguna estría, no tiene distancia entre estrías porque no tiene ninguna marca, ese proyectil ha sido sacado con la mano, con un alicate, con cualquier
artefacto, de una vaina, y están haciendo un teatro y es mentira. Entonces es muy fácil de identificar. No es solamente agarrar y decir, me han disparado y he encontrado el proyectil, pero lo voy a botar. Ese proyectil debería ser entregado al IDIF, a las instituciones, para entrar a una prueba balística que es demasiadamente fácil realizarla, ¿no? Entonces, en este caso se puede probar la veracidad del testimonio o descartar la veracidad del testimonio y prácticamente decir que es una operación de engaño y que el señor es un mentiroso, que lo que están haciendo es engañar a la población. Lo que se llamaría en conceptos de inteligencia, están haciendo guerrilla informática. Ahora, capitán Castro, usted ha estado en lastimosamente en las jornadas de Sencata, acá el año 2019. Jornadas en las que han habido víctimas también, pero muchas de estas víctimas con armas de fuego que no condicen con el calibre reglamentario que llevaron las fuerzas de tarea, ni policía ni fuerzas armadas. ¿Usted cree que esto constituye un operativo similar, por ejemplo? Porque ya lo decía Juan Ramón Quintana, ¿no? El rito del bloqueo tiene fases, pero estas fases se alimentan con sangre. Voy a poner el video en instantes para que la gente lo vea. Hasta el momento no había el rito del bloqueo con la sangre, y ahora sí la tienen, lo que ha exacerbado mucho más los ánimos. ¿Usted cree que vaya más o menos con la misma receta? Tiene muchas características similares, y una de las características que me llama mucho la atención es el tema de la evitación de la identificación real del cadáver. Yo no puedo determinar ahorita si ese cadáver es una muerte primaria, es decir, que murió realmente como aparece en la foto del que sale públicamente, o es una muerte secundaria. ¿Qué quiere decir? Que lo mataron en otro lado y lo botaron ahí y están aparentando la muerte en el lugar. Para ver determinar eso, en Sencata las personas hacían una técnica que es de la guerrilla colombiana: agarrar a los cadáveres y botarlos frente a los vehículos blindados para evitar descubrir cómo murió inicialmente la persona y saber si esa muerte fue en el lugar donde aparentan o donde manifiestan que murió, o es una muerte secundaria, que lo mataron más allá, lo mataron en otro lado, trajeron los muertos, etcétera, etcétera. Pueden ocurrir 20.000 hipótesis, no hay que sesgarnos ni colocarnos en el apasionamiento. Por eso incluso en la anterior declaración hasta se puede dar el beneficio de la duda, pero se tiene que hacer las comprobaciones balísticas correspondientes para determinar los elementos que mencioné en ese caso del proyectil que ellos tienen. En el caso de lo de las personas fallecidas, ¿por qué digo que están cometiendo la misma técnica de evitar la identificación? Porque uno, me llama la atención primero el examen forense, que se lo realizan demasiado rápido. El tiempo sobre la data de muerte hacia el momento en el que se ejecuta la autopsia, según supuestamente la autopsia que se emite, firmada, sacramentada, que apareció en los medios de comunicación, primero habla de que la autopsia, en realidad la causa de la muerte, lo que es el punto 12 de esta 15, perdón, de este documento, causas de difunción, se lee del párrafo C hacia el A. Es la manera correcta de leer para que las personas entiendan. ¿Qué quiere decir? Que un traumatismo predentante por arma de fuego ocasiona una fractura de la vértebra cervical y sección medular. Mira, habrá fractura de la vértebra cervical y sección medular. La sección medular es una parte nerviosa, no se puede fracturar un nervio, ¿no? Entonces me parece incoherente esto. Te puedo creer que me coloque fractura de vértebra cervical y afección de la sección celular, o sea, usar la palabra afección, ¿no? Una afección es una alteración para las personas que no entienden eso, pero colocarme fractura vértebra cervical y sección medular me da a entender que la vértebra se fracturó. Un nervio no se puede fracturar porque no es un hueso. Primer error que le pillo. Dos, habla de que es un choque neurogénico. Prácticamente, ¿qué es un choque neurogénico? Que le baja la presión arterial de la persona, y esa baja de presión es lo que ocasiona la muerte, ¿no? En realidad un choque neurogénico lo que hace es un vasodilatación, que es que los vasos se ensanchen, la sangre no circula, baja la presión, y una braquicardia, que prácticamente el corazón deja de botar sangre fuertemente
y baja la presión arterial, ¿no? Entonces, ese producto de bajazón que tiene es lo que lo mata a la persona, ¿no? Pero aquí hay otro aspecto importante que no se ha considerado, el tema de la lividez. Como usted dijo al principio, el cadáver habla. ¿Cómo habla un cadáver? Por ejemplo, yo estoy ahorita sentado. Si a mí, Dios no quiera y toco madera, me mataran sentado, las livideces que yo manifestaría serían en la espalda y en la sección de las nalgas donde estoy sentado, ¿no? Entonces, si yo aparezco así, me matan aquí y luego me levantan y me botan boca abajo en otro lugar o me colocan de costado, incluso boca arriba, me cambian de lugar, las livideces cadavéricas, que es el lugar donde yo estoy apoyando, no van a concordar con la tierra, con el lugar echado. Entonces van a decir, este tipo no murió echado, no es que le dispararon, se cayó y ahí marcaron las livideces cadavéricas. Esta persona lo mataron de sentado porque las livideces dicen que estaba sentado y estuvo sentado ahí cuando se hizo la impresión. Cuando una persona muere, el primer fenómeno es biológico. El primer fenómeno lo que hace es como sacar una foto de todo el cuerpo lo más rápido posible. Por eso cuando uno muere, cae y ese rato la marca todo eso. Y si cae de costado, cae del otro, las livideces se marcan en el lado que cayó. En este caso, cae de espaldas. Entonces habría que ver qué lugares tocaron, cómo marcaron. Por eso es importante el tema del levantamiento del cadáver para poder marcar la planimetría que tiene que existir del cadáver, todos esos aspectos que no solamente sirven en un juicio, sino para el médico forense, para el investigador balístico, para el especialista que puede determinar trayectorias, giros, distancia del punto A, distancia del punto B. No se ha hecho. ¿Cuándo aparece una lividez cadavérica? Generalmente la lividez cadavérica se asienta en un cuerpo humano, es decir, se marca totalmente a las 10 horas de muerto, entre las 8 y las 10 horas. Entonces yo no he visto que hayan esperado el periodo de las 8 y 10 horas para ver las livideces cadavéricas que concuerden con el lugar del hecho. Se ha hecho la autopsia lo más rápido posible, no se están tocando los aspectos, no se ve qué tipo de técnica se empleó, Virchow, Rokitansky, se usaron técnicas adicionales como Minnesota, por qué se empleó, no se empleó, y creo que la población necesita entender qué es lo que ha pasado, cómo se ha aplicado y en base a qué argumentos científicos están determinando lo que puedan determinar. Para cerrar este diálogo tan interesante, tan técnico, capitán, a su juicio, como usted ha visto el cadáver, además la tropa está ubicada a un lado, el cadáver a otro lado y el tiro entra por otro lado. O sea, es una cosa muy curiosa, digamos, y el derrame de sangre está justamente a un lugar donde precisamente no está la tropa. Pero bueno, eso ya lo dirá un experto forense. ¿Cuál es la conclusión a la que usted llega frente a estos antecedentes? Prácticamente yo veo que, como tú dices, la tropa está en un lado, el muerto está en otro lado, que llegaría a ser el punto A, y la persona que lo podría haber matado está al otro costado, opuesto a las Fuerzas Armadas. No es que el tiro, a menos de que los militares tengan un arma moderna que yo desconozco y hasta que los Estados Unidos desconozcan, que disparan aquí, da una vuelta como boomerang y impacta a la persona, ¿no? Y a pesar de que es el calibre 22, tiene la misma fuerza que como si se hubiera disparado a menos de 18 metros. Entonces, para mí, la persona que mata o comete el asesinato no es, si es que el lugar de los hechos es tal cual y no se ha movido el cadáver, llegaría a ser el punto B, que es el que se desconoce, porque tiene un impacto de sangre a este lado, que es el lado opuesto, como tú dices, de la tropa, como se da la impresión de que ha entrado el tiro por aquí y sale por acá, ¿no? Por un calibre 22 esa distancia es imposible que eso haya ocurrido, peor si es que ha roto el hueso de la columna cervical, es muy difícil, ha debido perder prácticamente toda la velocidad ahí, considerando que el punto 22 es plomo, entonces se ha debido destrozar ahí, se ha debido achatar totalmente y no ha debido avanzar más ese proyectil porque ya ha perdido la forma original. Entonces yo considero que parece que es un escenario similar a lo de Sencata cuando se han montado los muertos y fueron las mismas personas que estaban con la turba los que mataron a las personas y echaron la culpa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Entonces esa es mi apreciación de lo que podía haber pasado, que hay una similitud con Sencata, pero por el momento esto es un juicio de valor porque no puedo determinar ni estar en el lugar in situ para ver con varilla forense y determinar distancias, trayectorias, punto A, punto B y decir este es el punto A y este es el punto B. Ahora, capitán, de alguna manera está claro que
que las Fuerzas Armadas sí, tenían una instrucción precisa: no ir con armas letales. Y lo dijo con explicitez el ministro. Y la policía no utiliza este tipo de dotación en armas, y tampoco el ejército, ¿verdad? No, la policía ni las Fuerzas Armadas utilizan esta dotación. La policía utiliza en algunos elementos que tienen el revólver 38 y 9 milímetros, y las Fuerzas Armadas solo tienen 9 milímetros, porque la 9 milímetros es considerada ya un arma de uso militar en Bolivia. Entonces solo tiene 9 milímetros y fusiles, obviamente, pero no estamos hablando de un calibre mayor como un 5.56, un 7.62, que el daño hubiera sido mucho mayor, las características hubieran sido diferentes, ¿no? Peor, con un 7.62 lo hubiera destrozado el cuello, pero estamos hablando de una posibilidad de que el ejército tenga calibre 22. Mira, incluso me animaría a decir que el escenario que aquí, para hablar objetivamente, se debería buscar las evidencias de drones, imágenes, fotos, archivos periodísticos que determinen un solo militar con un rifle 22. Y que ese rifle 22 sea sometido a las prácticas o las pericias forenses para ver si es que hay, porque es imposible que haya un militar con un rifle 22. Pero entraremos en el beneficio de la duda y revisaremos los antecedentes fotográficos, porque la prensa ha recontra documentado, y que identifiquen un solo militar con un rifle 22, que no hay, a diferencia de los videos anteriores que sacaron días antes los mal llamados de movimientos sociales, que muestran armamento, que están con este Mauser, que si bien es antiguo pero no obsoleto, es un arma antigua pero funcional, que mata, que hace daño, hasta armamento que aparentemente son fusiles Dragunov, y pasando por rifles 22. Ellos sí mostraron la presencia del rifle 22, ¿no? Y las Fuerzas Armadas no tienen, ni en ningún fusilato hay, en ninguna unidad de material bélico del ejército existe un rifle 22. Bueno, lastimosamente parece que en situaciones de conflicto la primera víctima es la verdad. Gracias, mi querido capitán. Le he mandado las imágenes en dron para que usted las pueda analizar, y cualquier comentario será siempre útil del lugar donde fue encontrado este malogrado campesino, este comunario en esta reyerta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Y a mí lo que me llama la atención, y con esto acabo, es de que a veces se quieran mostrar bolivianos o muertes de primera y muertes de segunda. Hace unos días atrás fallece un niño, creo que de 11, 12 años, y no se habla ni se hace tanta polémica en esas cosas. Creo que todos los bolivianos, indiferente del estrato, de la condición, etcétera, etcétera, merecemos respeto. Y una vida es una vida, indiferente de quién sea. Gracias, capitán. Hasta cualquier minuto.